Presentamos al ingeniero Muman Rojas. Él es asesor del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y esta mañana nos trae el tema descripción del flujo de importaciones relacionadas con el sector de ventas y o mercadeo a través de vendedores autónomos independientes en el tiempo y una evaluación general del cumplimiento de las formalidades aduaneras por parte de este sector. Muy buenos días con todos. La idea realmente de la exposición es plantearles unas cifras referentes al sector como tal de ventas multinivel. Ustedes saben, la aduana como tal tiene el registro como tal estadístico de las operaciones de comercio exterior que en general tiene la economía del país. Adicionalmente, contarles un poco de qué es lo que está haciendo el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, tanto en temas de control como en temas de facilitación del comercio, en el marco netamente de aplicación del sector que estamos revisando. Un poco únicamente para ponernos en contexto. Partimos de una política estructurada realmente respecto al tema aduanero. Partimos realmente de una política comercial orientada a asegurar la estabilidad del sector externo y el sistema monetario dolarizado. A partir de eso, se crea a nivel gobierno una agenda regulatoria que promueve dos cosas: la sustitución de importaciones, por un lado, y por otro lado el cambio de matriz productiva. No como entes separados, sino como entes complementarios. A partir de eso, en el año 2014, y es de conocimiento en general de la ciudadanía, se plantean una serie de medidas: los cupos a los vehículos, la resolución 116, las diversas actualizaciones sobre las resoluciones SINEN, los reglamentos técnicos en general. Fue algo muy nombrado durante el año anterior, el año 2014. Dentro de todo ese contexto, finalmente aparece el Servicio Nacional de Aduana como el punto frontal de aplicación de todas estas políticas. ¿Cuál es realmente la finalidad o cuál es el papel del Servicio Nacional de Aduana en ese momento? Mantener el balance entre facilitación y control aduanero, o dicho de otra forma, favorecer el comercio justo. Bien, 2015 sigue la misma línea. Por la prensa en general y por las diversas declaraciones tanto de nuestro ministro de Comercio Exterior como nuestro ministro coordinador de la producción, ustedes ya han visto más o menos estas políticas. La reducción de cupos de vehículos, la salvaguardia cambiaria adoptada tanto con Colombia y Perú, la reducción de importaciones vía acuerdos de cooperación y finalmente, aunque aún se encuentra en análisis, el adoptar ya medidas multilaterales. Todo esto finalmente persigue la reducción de montos de importación, pero en el marco de la política que discutíamos anteriormente se ve el contexto amplio. Es decir, ¿qué estamos tratando de hacer? Defender el sistema dolarizado en primera instancia. Vamos entonces, con este contexto anterior, el contexto de política comercial, ya podemos hablar un poco más de qué sucede en las cifras netamente del sector que nos trae a esta exposición. Primero, en el ámbito del sector de ventas multinivel tenemos 23 importadores registrados en el régimen a consumo. Hay 956 partidas arancelarias relacionadas con esta actividad. Esas partidas arancelarias mayormente incluyen bisutería, cosméticos y textiles, solo para irnos ubicando. Hay 4 distritos aduaneros que concentran el mayor número de trámites de importación. En particular, hay un distrito que sobresale por los demás y es Tulcán. Y hay 10 países que concentran el origen de estas mercancías importadas. Ya vamos a ir viendo un poco más a detalle estas cifras, pero en particular nos va a interesar Colombia como origen de importación de las transacciones mercantiles que tiene este sector. ¿Cómo se han ido moviendo las importaciones de este sector y cómo se ha ido moviendo su recaudación? Más que todo como para irnos ubicando un poco en la realidad estadística del sector. Si ustedes se fijan, de 2012 a 2013 se ve un crecimiento como tal en las importaciones del sector. Sin embargo, de 2013 a 2014 ven una reducción aproximada de un 6%. ¿A qué atribuimos esa reducción? Bueno, diversos puntos. En diciembre de 2013 arranca la resolución 116.
los reglamentos de calidad que incluyen un factor adicional en la cultura del sector importador. ¿Cuál es? No únicamente el precio, sino la calidad del producto. Con ese enfoque, finalmente, en el mes de marzo, observamos una caída bastante drástica en las importaciones del sector, en general de todos los sectores con las partidas asociadas. ¿Qué sucede también en ese momento? También tenemos la ley de comunicación. La ley de comunicación, como tal, cambia la regulación asociada a los catálogos publicitarios. En este sector en particular, la importación de un catálogo publicitario es un rubro bastante importante. Vamos a verlo igual un poco más a detalle, pero en el rubro agregado implica una reducción directamente en el volumen de importaciones. La recaudación de tributos, por su parte, también tiene un sacrificio fiscal asociado. Sin embargo, si podemos observar, ese sacrificio fiscal no es tan alto en términos de las importaciones. Ya vamos a ver que el componente del país de origen Colombia tiene mucho que ver con esto. ¿Quiénes son el top 10 de importadores? O cuando nos referimos finalmente a este sector, en términos de importación, ¿dónde se concentran estas importaciones? Bueno, tenemos que los 4 primeros importadores que se encuentran especificados allí son los que concentran alrededor, un poco más del 70% de las importaciones del sector. Es interesante porque, aun cuando son los que más concentran, estructuralmente ustedes pueden darse cuenta que la línea de tendencia me va diciendo que todos ellos van reduciendo sus importaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido en algunos de los casos con estas empresas? Han accedido a acuerdos de cooperación para la sustitución como tal de sus productos por producción nacional, favoreciendo como tal los objetivos primarios de política pública de tener producción nacional sobre producción o sobre bienes importados. Bien, básicamente eso es un poco la tendencia que ha tenido el sector. Veamos qué ha sucedido con las partidas arancelarias que traía ese sector. Bueno, vemos que en general, casi todas las partidas relacionadas con cosméticos tienen un descenso marcado. Esto por las características que estamos identificando. Sin embargo, podemos observarlo acá directamente, el rubro de catálogos publicitarios es justamente el que tiene el descenso más drástico. No es asociado directamente a un RTE, sino a una política adicional, no necesariamente comercial. Entonces, ¿qué sucede? Es muy interesante porque el sector como tal es un ejemplo muy importante de cómo confluyen distintas políticas comerciales. De lo que hemos estado exponiendo hasta ahora, tenemos, fíjense, por un lado, reglamentos de calidad en el sector. Por otro lado, tenemos este tema directamente de la ley de comunicación y adicionalmente, como vamos a ver, tenemos la salvaguardia cambiaria adoptada con Colombia y Perú. O sea, es decir, el sector como tal, podría decirse, tiene una afectación conjunta de todas las políticas que se han ido tomando. Si a eso le agregamos los compromisos como tal con el INEN de sustituir producción nacional, tenemos finalmente por qué estas importaciones están descendiendo en favor de producción nacional. Bien, como les decía, ¿qué país concentra finalmente los rubros de importación de este sector? Colombia realmente concentra la mayor parte de la importación de cada una de las partidas de este sector, seguido de cerca por Perú. Es decir, con esto ya queda mucho más claro el hecho de que el impacto como tal de la salvaguardia Colombia-Perú va a reflejarse directamente sobre este sector. ¿Sí? Ahora, solo por ir desglosando un poco la recaudación de impuestos al comercio exterior de cada una de estas empresas. De lo que podemos observar, por si acaso la cifra de 2015 cerrada al día de ayer, tenemos finalmente una contracción como tal en la recaudación de tributos. Es decir, vía la reducción finalmente de los rubros de importación, estamos obteniendo un sacrificio fiscal cuantificable. Es evidente que la carga fiscal más alta de los impuestos al comercio exterior de este sector recaen finalmente en el IVA, seguido por el ad valorem. Hay un componente de ICE asociado a perfumes y aguas de tocador en algunos de los casos, y evidentemente el FODINFA, que es una participación mínima. Cifras sobre la salvaguardia cambiaria entre enero y febrero. En enero y febrero se tomó, para enero y febrero se tomó la decisión como tal de establecer una salvaguardia cambiaria con Perú y Colombia, con la finalidad de que
proteger nuestro sistema dolarizado. Es evidente que nosotros carecemos de un instrumento primordial de política pública, que es política monetaria como tal. Entonces tenemos que tomar este tipo de medidas, o se toman este tipo de medidas, finalmente para defender nuestro sistema dolarizado. ¿Cuánto hemos recaudado del sector en lo que se refiere a salvaguardia cambiaria en 2015? Por el lado de, en enero, recaudamos alrededor de 1.1 millones de dólares. Los 14.1 millones de dólares son lo que hemos recaudado en total de todos los sectores afectados por la salvaguardia. Febrero, 726.000 dólares. Esto como para irnos haciendo una idea de cuánto ha afectado la salvaguardia, o cuánto estamos recaudando de salvaguardia por cada uno de estos sectores. Bien. Ahora, el conjunto de todas estas políticas tienen un componente adicional. Dado que han confluido bastantes ítems en particular, pueden crearse incentivos al contrabando. Y entra el papel directo de la aduana. Y es una parte primordial en la que hemos colaborado realmente bastante de cerca con el gremio como tal. Es decir, el gremio es el que inicia finalmente, o el que motiva o nos ayuda finalmente a recopilar evidencia inicial respecto a el contrabando. Sin embargo, les traía a exponerles un poco cuáles son los proyectos emblemáticos que tiene el SENADE, porque es importante saber, bueno, ¿y qué está haciendo el SENADE para combatir el contrabando? Etiquetas fiscales. Por un lado, a partir del mes de marzo, empezaríamos como tal con el proyecto de la socialización ya amplia del proyecto de etiquetas fiscales. Básicamente, ¿qué es? Que usted con su celular pueda verificar la procedencia legal de un licor, directamente. Saber quién lo importó, en qué lote vino, qué grado alcohólico tenía, es decir, usted pueda garantizar cuál es el origen lícito de un licor. Ahora, lo interesante del concepto de etiqueta fiscal es que luego puede irse expandiendo, es decir, a otro tipo de productos. Entonces, esto nos va a ayudar justamente a mejorar nuestro control para ciertos bienes que consideramos sensibles. El equipamiento de máquinas de rayos X, evidentemente, favorecer la inspección no intrusiva para facilitar el comercio. Reforzamos nuestro laboratorio aduanero. ¿De qué forma? De forma en que podamos identificar de mejor forma los distintos tipos de clasificaciones arancelarias sensibles. El registro de celulares de importación para prevenir como tal el contrabando de celulares. Reforzamos el convenio con el MIDENA para hacer al SENADE parte del Sistema Nacional de Inteligencia, es decir, poder acceder a la inteligencia como tal del país. Nuestro programa 1-800 Delito, nuestro programa de recompensas, que nos ha generado muchísimos éxitos hasta ahora, por el cual cualquier ciudadano puede denunciar a un contrabandista y obtener una recompensa con absoluta confidencialidad. Y finalmente, que es lo más reciente, el programa de incentivos. El día de ayer nuestro ministro coordinador de la producción estuvo o expuso ya a los medios el concepto del programa de incentivos. Es decir, el hecho de que finalmente pueda beneficiarse el 50% de la mercancía aprehendida el grupo como tal de control que esté a cargo de ese operativo de control. Entonces, todos estos son nuestros proyectos emblemáticos para el combate del contrabando. ¿Cómo nos ha ido en cifras? Solamente como para ubicarnos. La mercancía que más aprende el SENADE son textiles. En el año 2014 aprendimos 11.7 millones de dólares en textiles. El resto se distribuye entre vehículos, electrónica y accesorios que contiene celulares, calzado, licores, en algunos de los casos perecibles, medicinas en otros, y mucha de lo que finalmente adoptamos como o aprendemos como contrabando, no solamente tiene problemas asociados directamente a su carácter ilícito, sino que mezclan en algunos de los casos otros componentes bastante problemáticos. Propiedad intelectual, falsificación de marcas, es decir, componentes que hacen bastante delicado el control que realizamos en términos de aprehensiones. ¿Qué pasó justo después de la implementación de los reglamentos técnicos? Nosotros nunca habíamos tenido un contrabando de desodorantes. Para nosotros eso no era, o sea, un desodorante no era una mercancía sensible. ¿Qué pasa entonces? A partir del 2014 tenemos un nuevo rubro de mercancías sensibles. Todas estas mercancías afectadas por los reglamentos técnicos, incluyendo las que estamos discutiendo del sector en particular, de ventas multinivel, se vuelven mercancías sensibles para nosotros.
¿Por qué? Porque básicamente, al afectarse por estas medidas, las vuelven finalmente atrayentes para un contrabandista. Entonces ahí empieza el trabajo justamente de aduana para favorecer el comercio justo e intentar como tal prevenir al máximo la entrada de este tipo de mercancías al país. En términos de facilitación, ¿qué está haciendo en el futuro el SENAE o qué les queremos mostrar para 2015 que va a apoyar esto? Bueno, etiquetas fiscales, por un lado, este aplicativo finalmente que van a poder ustedes en su celular verificar si el licor ingresó legalmente al país, eso por un lado. Ecuapaz móvil, lo vamos a tener este año si todo sale bien, para que cualquier importador pueda monitorear su carga de su dispositivo móvil sin ningún inconveniente, conocer el estado de su trámite, conocer cada una de las etapas que está viendo en Ecuapaz en este momento, poder llevarlas en la comodidad de su teléfono. Y finalmente, para favorecer como tal los tiempos de nacionalización y que el importador pueda tener un manejo más eficiente de su cadena logística, estamos ingresando como tal a BUE a implementar el pago electrónico con las entidades que son parte de BUE. En particular, hay dos entidades con las que estamos trabajando en este momento, que son INEN y ARSA. INEN en particular tiene mucha afectación en lo que se refiere a este sector en particular, por ello es una noticia bastante importante. Estamos tratando de que pago electrónico también salga justamente para el concepto de ventanilla única ecuatoriana. ¿Cuáles son nuestros retos presentes y futuros? Únicamente para cerrar un poco ya la exposición. Bueno, partíamos de que el SENAE vela por el balance entre facilitación y control aduanero. Para nosotros se resume en comercio justo. Es decir, que el que importa finalmente tenga las garantías como tal de una competencia justa dentro del país. Es decir, el contrabando finalmente implica una distorsión en la competencia. Lo segundo, velamos por constituir al SENAE como un referente mundial en procesos aduaneros. Tratamos de mejorar siempre, buscar mecanismos de facilitación, mejorar como tal nuestros procesos, implementar soluciones tecnológicas en favor de la ciudadanía. Este tipo de medidas, respecto al tercer punto, este tipo de medidas implican finalmente, en el caso, por ejemplo, de Colombia, no sé si han tenido oportunidad de estar en la frontera, pero ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en Colombia nuestra frontera es bastante porosa. Es decir, realmente si usted quiere pasar a Colombia únicamente por el libre tránsito, se cruza. Es más, podríamos hacer como ejercicio, yo les podría preguntar cuántos celulares piensan que yo tengo en este momento en mi traje, y no podrían decirme cuántos. Lleven ese control finalmente al número de personas que están cada día yendo y viniendo de Colombia y tienen un problema bastante interesante de cómo controlar este tipo de prácticas, el denominado contrabando de hormiga. Por ende, nosotros estamos en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer como tal el control en frontera, dado de que nuestras características, nuestra frontera es tremendamente sensible. Y finalmente, uno de nuestros proyectos más ambiciosos, y es parte de este tipo de exposiciones, de poder conversar con ustedes, es fomentar la cultura ciudadana en contra del contrabando. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros trabajamos muchísimo en la oferta de contrabando, tratamos de aprenderlo, de meter preso al contrabandista, de hacer las investigaciones legales hasta las últimas consecuencias. Pero el contrabando también existe porque alguien lo compra. Y tenemos que trabajar en que la ciudadanía entienda que finalmente cuando compra un artículo de contrabando perjudica la producción nacional y perjudica como tal al país. Ese es uno de los esfuerzos que estamos tratando de hacer en este momento, es decir, concientizar a la ciudadanía que el contrabando afecta a la misma ciudadanía. No es un tema aislado, no es un tema únicamente de aduana, no es un tema únicamente de gremios, sino es un tema netamente de la ciudadanía y del Estado. Muchísimas gracias.